El tema a tratar en esta investigación es la subjetivación de resistencia, llevándolo a un contexto como se muestra en la película Enemigo al acecho. Esta película fue realizada en el 2001. Esta película se sitúa en un contexto histórico, puntualmente en la batalla de Stalingrado, entre el ejército rojo de la Unión Soviética y la Alemania nazi, por el control de la ciudad soviética de Stalingrado entre 1942 y 1943, más exactamente en la Segunda Guerra Mundial. Esto definiría la complicada situación. Si las tropas alemanas triunfaban, todo el pueblo soviético tendría que verse en la obligación de caer en las manos alemanas. En el caso contrario, si el ejército soviético vencía, los soldados alemanes no podrían seguir con la invasión. En este escenario podemos encontrar el francotirador soviético Vasily Zaitsev, que es enviado al frente del combate para defender la que ya estaba en ruinas ciudad de Stalingrado. Por otra parte, podemos encontrar a un mayor del ejército alemán, también francotirador y muy astuto. Cabe resaltar que al principio de la película se hace una distribución del armamento en cual una de cada 2 personas podía tener fusil. De esto no fue beneficiario Vasily, solamente se le hizo entrega de munición. Una de las reglas de esto era que si el primer combatiente moría, el segundo debía tomar el fusil entregado al otro. Otra de las reglas salió en la Orden 227, donde se indicaba que ni un paso atrás. Esto quería decir que si alguno de los combatientes desertaba de seguir combatiendo, lo fusilarían. Ya cuando la Alemania nazi estaba ocupando un 80% de la Unión Soviética, se decía hacer parte de ello a las mujeres para combatir. Danilo, un oficial encargado de la propaganda soviética, se da cuenta del enorme valor de Vasily y lo convierte en un soldado como héroe nacional por su destreza con el fusil, ya que este le había salvado la vida. En esta parte también aparece el francotirador alemán, donde se produce una guerra personal entre este y Vasily para lograr obtener el poder de cada uno de sus países. También aquí muchos de la Unión Soviética escucharon las ofertas alemanas, donde les ofrecían alimento y descanso, y decidieron irse con ellos. Muchos no alcanzaron a llegar, y los que llegaron no dudaron en luchar en contra de sus compatriotas. En el transcurso de la película también podemos encontrar a la soldado Tania, quien desarrolló un papel importante en la vida de Vasily, como su amor en combate. En este campo también podemos encontrar a Sasha, un niño del cual el oficial Danilo lo encargó de que sacara información al mayor alemán, quien al final terminó colgándolo a una cuerda por brindarle información a Vasily de su ubicación. Al final de esto, Vasily termina por acabar con el mayor alemán, que esto ocurre en 1943, donde el ejército rojo conquista el último ejército alemán. Esta grave derrota de Alemania nazi significó un punto clave de la severa desviación de los resultados finales de la guerra, representando el principio del fin del nazismo en Europa. En esto, más de 4.000 soldados murieron en menos de 7 meses. Ahora, centrándonos en los planteamientos de Foucault sobre el poder, el derecho y la violencia, se puede establecer una noción de guerra, que lo vamos a hacer en referencia con la película ya planteada. Uno de los planteamientos de Foucault era que la guerra es el final de la política, que la guerra acaba la política, por lo menos temporalmente, que lo que busca con la guerra es la destrucción de la política, la desaparición del conflicto en el sentido de que solamente el vencedor impone las condiciones sin ninguna concesión. En esto podemos ver claramente el argumento de Foucault con la película, ya que solamente podía haber un vencedor y con esto se acababa toda guerra y conflicto. También, de acuerdo con las relaciones de poder, estas se van transformando en medida de que las relaciones generan formas de resistencia, como lo podemos ver en la película. La resistencia de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Para Foucault no existe una verdad más allá de la que se impone a partir de las relaciones de poder, de aquella que opera a partir de los mecanismos de poder que se desarrollan, los procesos normativos y de normatización. En la guerra se podía ver cómo ellos operaban, qué efectos se producían y qué relaciones se establecían, y al mismo tiempo qué cambios se iban produciendo. Lo que indicaba también Foucault era que la guerra, la política y el derecho son cosas que se encuentran dentro de las relaciones del poder y que dentro de ellas se adquiere un estatuto que les permite actuar, donde el poder político de la guerra tiene la función de mantener la relación de la fuerza. Algo que también indicaba Foucault era que el saber estaba por encima del poder, que una persona que fuera sabia lograba el poder
más fácilmente que una persona que fuera ignorante. Hay una escena que hacía énfasis a esto, donde Danilo le dicta a Vasily lo que tenía que escribir, corrigiéndole cada palabra que escribe para dar a entender que tiene mayor educación e inteligencia respecto a Vasily. Y también muchas de sus hazañas indicaba lo inteligente que era a la hora de actuar. Complementando la asociación que estamos realizando, queremos incluir a Jacques Rancière. Lo que indicaba este filósofo era que la comunidad se constituía no era con un acuerdo, sino con un desacuerdo. Claramente esto se puede ver en la película, ya que esta guerra se debió a un pacto que se rompió entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Algo que también indicaba Rancière era el fon y el logos, donde el fon era un ser parlante y el fon era un ser que solamente hacía ruido. El fon lo podemos visualizar claramente en los oficiales o en los altos mandos que comandaban estas batallas. Y los logos eran los soldados que no podían replicar nada ante los oficiales o comandantes de este ejército. Algo que también indicaba Rancière era la distribución de lo sensible, la política y la policía. En lo sensible podíamos encontrar lo que se materializaba o lo que sentía cada uno de los soldados en esta guerra. La política, que él indicaba era que era una condición para definir la razón de ser de la filosofía, la cual surge bajo un desacuerdo, momento en que uno de los interlocutores entiende y no entiende lo que dice el otro. Esto también se podía asociar con el tema de que la Unión Soviética no entendía lo que decían los alemanes, lo que comunicaban por medio de los megáfonos, y también la ruptura que hizo la Alemania nazi con el acuerdo que ya habían realizado. La policía o lo policíaco, como lo indicaba según Rancière, era la materialización de los momentos y de los lugares para los actos, pues la policía es el orden de los cuerpos quien define las divisiones entre el modo de actuar, del hacer, del decir, del ser, para que todos los cuerpos sean asignados únicamente a tal lugar y a tal tarea. Eso era lo que le pasaba a los soldados, o sea, los oficiales o los comandantes les indicaban qué hacer, dónde estar, qué decir o qué hacer. Por medio de esta película vemos panorámicas de guerra a largo y mediano plazo para mostrarnos los campos de guerra propagados por soldados mutilados y arrasados por las balas y los bombardeos nazis. Como por sus propios superiores podemos ver y relacionar con la teoría de Bourdieu, que sugiere las teorías de esquemas de pensamiento, de percepción y acción, pues todo esto se muestra en la génesis de lo que ahorita está pasando con la sociedad. Como bien sabemos, Bourdieu nos muestra en sus teorías la génesis de los hábitos que nosotros adquirimos a diario. En los grupos sociales en los que se desenvuelve cada parte de la sociedad. Podemos relacionar la teoría de Bourdieu con esta película, ya que vemos la guerra que se propaga cuando vemos que las dos personas usan los francotiradores para generar una guerra. La teoría de Bourdieu nos muestra cada una de la génesis que se propaga cuando, por decirlo así, cuando se propagan las guerras. Entonces podríamos aplicar un poco sobre la teoría de Bourdieu, ya que nos muestra los hábitos de los grupos sociales. Como también sabemos, la teoría de Bourdieu estudia absolutamente todo lo que tiene que ver con la sociedad, con comportamientos, cómo se comporta en grupos sociales. Cuando relacionamos la película con la teoría de Bourdieu, tenemos que tener en cuenta los comportamientos que tuvieron por decirlo así, cada uno de los francotiradores. Uno era un francotirador que llegó a ser muy exaltado por la manera en cómo, por decirlo así, cómo actuó en esa manera, en esa película.